años, concretamente como recién hablábamos y hacíamos ese homenaje cortito, poniendo parte de las primeras transmisiones y demás. Bueno, a otro tema, nos metemos en la cuestión epidemiológica de nuestro distrito fundamentalmente y de las excepciones de lo que empezó a pasar a partir de ayer con nuevas autorizaciones. El secretario de Salud, José Pichetto, en línea. José, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, Daniel, ¿Qué ¿cómo te tal? va? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos. Bueno, No, justamente estabas trabajando sobre el tema que ayer hablaron en distintas reuniones, con el automovilismo, con la gente de los credos, de las cantinas, etcétera, ¿verdad? Trabajabas en el protocolo en dejarlo plasmado, digamos. sí, porque la idea es que los protocolos, como venimos haciendo con todas las actividades que se han ido habilitando, siempre ponerlos en la página municipal para que estén a disponibilidad de cada uno de ellos. Más Bien. allá de la charla que tuvimos y la habilitación que hicimos y que Ujú, le explicamos, porque siempre lo que hacemos es explicarle paso a paso cómo debe ser, ujú, en forma consensuada para que se puedan complementar, porque a mi criterio los protocolos que sirven son aquellos que se puedan cumplir, ujú. por un lado, y por otro lado aquellos que también se puedan controlar, porque si no es muy difícil. Hay protocolos que son muy rigurosos y al ser tan rigurosos no se pueden Ujú. cumplir. Entonces Claro. la realidad es que Ujú, cuando uno hace un protocolo, al menos es lo que hemos intentado hacer nosotros desde la municipalidad, sean protocolos que sean que nos den ciertos elementos de bioseguridad, pero que se puedan llevar a cabo. Si no, la verdad que es medio digamos difícil. que sean cumplibles, a eso te Sí, referís. nos pasó al principio, me acuerdo cuando empezamos, nosotros fuimos uno de los primeros municipios, te diría, de habilitar, ¿te acordás? La peluquería, Sí. que era el Ujú, gran debate y era el gran problema. Entonces tratamos de hacer un protocolo que, bueno, después, gracias a Dios, sirvió y ujú, muchos empezaron a copiarlo. ujú, Eh, como nosotros hemos copiado también otros protocolos, porque de eso se trata, de compartir ideas y de ir ujú. Sí, sí, viendo claro. qué es lo mejor para cada pueblo, porque la realidad es que cada uno tenemos nuestra propia idiosincrasia. Por ejemplo, los hoteles, no es lo mismo un hotel en Capital Federal, donde hay una gran cantidad de afluencia de personas, donde, por Sí. ejemplo, tienen piscinas y etcétera, realizar ese tipo de protocolos como para protocolos para hoteles de acá. Por lo tanto, Sí. uno trata en lo posible de hacer un protocolo que sea viable, que se cumpla y, por Ujú. sobre todas las cosas, que también lo podamos controlar. Está bien. Bien, Así que bueno, perfecto. eso estamos terminando de armarlo para Ujú. que sea publicado en el día de la fecha en la página municipal. Está bien. Bueno, hablando de lo que pasó ayer, digo, de las reuniones específicamente, no tanto, pero sí de las nuevas habilitaciones, digo, están encuadrados los hoteles, los bares Sí, o cantinas de los clubes, las iglesias, los templos, etcétera, ¿no? sí, sí. Bien. Bueno, los protocolos son protocolos generales en principio. En el caso específico, un ejemplo. En Sí. el caso de los hoteles, son protocolos claros, qué sé yo, por ejemplo, te dan un ejemplo, ¿no? Que en el caso de la utilización de ascensores, en el caso que tengan ascensores, debe ser de forma individual, o Ujú. por ejemplo que luego del check-out de las personas tengan un espacio suficiente como para realizar una correcta ventilación, limpieza, desinfección, Sí. aquellos que tienen sala de juego para niños que permanezcan cerrados, el desayuno, por ejemplo, que se sirva en la habitación y no en un espacio común. Aquellos Ajá. hoteles que tienen espacio común y utilizan el restaurante deben cumplimentar el protocolo habilitado para los restaurantes. Ujú. Ejemplo te pongo, ¿no? Sí, sí. Cómo se debe organizar el personal, las diferentes lugares de trazabilidad de los empleados y de la Ujú. gente, como para que si en algún momento aparece algún caso positivo pueda identificar rápidamente los contactos. Ujú. Más allá de las normas generales de la utilización del barbijo como corresponde y Sí. demás. Pero bueno, son protocolos que me parece que se pueden cumplir y Sí, ayer sí. la comunidad hotelera de Peojó lo tuvo una muy buena recepción y bueno, la idea es para hacerlo básicamente para el personal esencial. Bien, Eh, a partir de cuándo están habilitados? ¿De hoy ya? y sí, a partir de Ajá, hoy ya están bien. habilitados. De ayer están habilitados, correcto. Sí, sí, Bien, sí. bien. Pudieron abrir sus puertas ya. Digamos, si estaban Sí, cumpliendo, sí, si sí, cumplían con el porque tenemos. protocolo, está bien. Ujú, Sí, porque tenemos también un pedido de gente. Hay personal esencial que viene y que se queda durante 1 o 2 días ujú, y es medio difícil. Yo, un ejemplo, hay muchos profesionales, no solamente profesionales de la salud, hay personal yo por ejemplo hemos tenido ingenieros que tienen que venir ujú, aquí a realizar alguna tarea específica y vienen con el hisopado negativo y demás. ujú. Bueno, ahí van a poder tener un hotel porque se hace medio dificultoso. Yo digo que es preferible que estén en un hotel con todos los mecanismos de seguridad y no que vayan a una casa de familia donde hay gente mayor y grupo de riesgo.
Bueno, Así que bueno, me parece que es algo positivo para Pehuajó. Coincido con eso, porque ayer se generó una charla sobre ese tema en particular y yo decía, uno que anda todo el tiempo o por esta tarea o por la otra privada que yo a veces hago, veo gente que viene de otros lugares y es preferible que esté, en vez de hacinado en una pensión, que esté en un hotel como corresponde, mejor controlado, con toda la trazabilidad posible para saber y detectar tempranamente las cosas que puedan suceder, como vos decís. Me parece que pasa por ahí el tema, ¿no? Y sobre todo porque estamos en una fase importante, entonces es mejor eso que lo otro, me da la sensación a mí. Sí, y sobre todo que, como te decía, protocolos que se puedan cumplir, porque en el momento que vayamos a tener pacientes con COVID, como yo siempre lo aclaro, porque yo siempre pienso que todos los días va a aparecer algún caso, podamos tener trazabilidad y no tengamos que retroceder de fase. Eso es lo más importante. Siempre hablamos lo mismo, sostener un equilibrio entre lo económico y lo sanitario. Llevamos muchos meses ya de esta pandemia y nos tiene un poco agotados, pero necesitamos que podamos hacer las cosas bien, como para cada vez que pase algo, el sistema de salud puede identificar rápidamente el caso cero y de esa manera poder hacer una rápida identificación de los contactos estrechos, de esa manera poder cohibir el foco, que es como hemos hecho hasta ahora. Bueno, justamente te iba a decir eso, digo, hasta ahora está sucediendo en Pehuajó, ¿no? Sí, porque acá, a ver, nosotros no estamos haciendo nada que no esté escrito. Más allá de que hay algunas cosas que vamos innovando, porque hay cosas que se van innovando, pero el trabajo sobre epidemiología es claro, es complejo, porque es complejo, es muy cansador también, pero los equipos están formados. En Pehuajó el sistema de salud está funcionando y me parece que hemos conformado un muy buen equipo de trabajo con todos los profesionales y personal no profesional también. Bien. Así que ahora lo que necesitamos es responsabilidad de la gente. Si la gente hace las cosas bien, si se cuida y respeta las normas generales, y vamos a avanzar. Si no se respeta eso, bueno, ahí vamos a estar complicados. Digo, antes de meternos en la situación actual epidemiológica de Pehuajó, digo, sin entrar en ninguna crítica ni nada que se le parezca, estoy tratando de hacer un análisis de alguien que está en este tema desde hace ya bastante tiempo. Como vos decías al principio, empecemos a aprender, porque de esto no conocemos nada. Es decir, podemos conocer protocolos epidemiológicos, pero no tenemos training con ningún virus de estas características. Eso es lo que hablábamos al principio. ¿Te está sorprendiendo que por allí pasen cosas como las que están pasando, no sé, en Los Toldos, en Bragado, ahora esta explosión que metió Guaminí, que no tenía casos y aparentemente tiene 400 y pico de personas aisladas en un día? ¿Te sorprenden estas cosas? No, para nada, para nada. Ajá. Para nada, porque es lo que viene, Daniel, porque lo hemos hablado y fíjate que esto se está extendiendo como una mancha de aceite que primero apareció en China, después fue en Europa, después pasó al continente americano y ahora nos está pasando a nosotros. Siempre el centro de las infecciones se va a determinar según la movilidad de la gente, porque es un virus básicamente que es un virus que se transmite en la medida que nos vayamos moviendo. Claro. Primero agarra las grandes metrópolis, como ha sucedido en todas partes del mundo. En Buenos Aires sucedió primero en Capital, después se fue extendiendo al primero, segundo y tercer cordón. Obviamente que está claro que hoy Capital y el conurbano estamos hablando prácticamente de lo mismo. La circulación que hay ahí es enorme entre provincia y capital y por lo tanto estamos hablando prácticamente de lo mismo. Entonces, primero se fue extendiendo allí. Si uno mira la cantidad de infectados que hay en el primer cordón, es diferente al del segundo y diferente al del tercero, porque eso tiene que ver cómo se va expandiendo geográficamente este virus. Bien. Y luego va tomando las diferentes provincias. Fue primero en la Argentina, fíjate que había muchísimas provincias sin casos, luego empezaron a aparecer los casos, y ahora va pasando a la provincia de Buenos Aires, se va extendiendo al interior. Así que nos sorprende, ¿no? Está bien. Digo, ¿llama la atención o no que haya ciudades, por ejemplo, que no están en los corredores principales con contacto directo con el AMBA, que no tienen casos? Si tienen muy poquititos. Digo, ¿tiene que ver con eso? La conexión nuestra con el AMBA, con Capital, con Gran Buenos Aires, más directa, hace que tengamos más posibilidades? Sí, claro. Pehuajó, por ejemplo, tiene una conexión impresionante con el AMBA, Sí. Si uno mira la cantidad de gente que ingresa a Pehuajó
por ejemplo, desde el punto de vista de lo que nos trae la alimentación, de todo punto de vista de la alimentación, ¿no? Es increíble, el transporte, el personal esencial, el personal de la policía, las fuerzas de seguridad, es muchísimo. Por lo tanto, uno lo ve en los controles, por ejemplo, en la carpa. Sí, bueno, realmente estamos hablando de una cantidad de gente que todo el día estamos ahí. ¿Sabés qué sorprendió? ¿Sabés qué sorprendió el otro día, hablando del control, del retén del acceso? Sorprendió cuando el otro día hablaste de 5.000 autos por día o vehículos, no autos, o vehículos que ingresan y egresan de Pehuajó. ¿Fuiste vos? Más te diría, hay días que más, Mirá vos es que eso sorprendió, gente me dijo, che, si estás seguro, Pisito, lo que dijo, dice, tanto, porque uno no se da cuenta porque no está en el acceso, digamos, el que está en el acceso es el que se va a dar cuenta, ¿no? Pero sí, claro. Es la única vía de ingreso, también es verdad, digo, entonces se concentra todo por ahí, pero sorprendió lo que vos dijiste, ¿eh? Sí, no, pero realmente en las grandes ciudades, en las ciudades como la nuestra, Requelao que le pasa lo mismo, 9 de julio pasa lo mismo, es increíble la cantidad de gente en la cual estamos ligados nosotros y el acceso a circulación, y eso que estamos hablando, que estamos en un momento de pandemia, donde la circulación está relativamente cortada. Sí, sí. Yo te doy un ejemplo, hoy ya recibí por lo menos 3 o 4 llamados de diferentes personas que sacan bollos, a propósito de la pedrada que cayó, de diferentes compañías de seguro que quieren venir a Pehuajó, desde Mendoza, Corriente y demás. Eso, si no estuviésemos en pandemia, vendrían sin ningún problema, y por lo tanto, te doy un ejemplo, ¿no? Hay una gran cantidad de gente que quiere venir, compañías de muebles, que hay mucha gente que de Pehuajó compra los muebles en Capital, y vienen a instalárselo a las casas de acá, y muebles de Pehuajó que se fabrican en Pehuajó y que van a Capital. Yo, por ejemplo, tuve una consulta de gente de Pehuajó que construye muebles y que va a diferentes countries de Pilar a instalarlos. Entonces, bueno, todo eso requiere de un control y requiere de un compromiso de la gente. Sí, básicamente el compromiso personal y del control también, ¿no? Pero bueno, hay una responsabilidad individual que es eso, ¿no? Es decir, ayer me planteaban, por ejemplo, jóvenes que viven en La Plata, que han cambiado su domicilio por una cuestión lógica, legal, de trabajo, de estudio, etcétera, etcétera. No tienen domicilio en Pehuajó, son de aquí, tienen su familia aquí, tienen su casa en Pehuajó, pero tienen domicilio. Entonces ya se acercan las fiestas, aunque nos parezca que no, ya estamos, ¿no? Pensando en lo que va a ser Navidad, Año Nuevo. Dice, ¿qué pasa? Yo me tengo que hacer un hisopado para llegar, para ir, ¿no? Pero me tengo que gastar 5, y después llego a Pehuajó y me tengo que aislar, porque no puedo estar con mi familia. Entonces, ¿a qué vengo? ¿A qué voy? Bueno, nosotros estamos todo el día con eso, Daniel. Imagínate, estoy hablando de gente que tiene familiares enfermos. Sí, tal cual. Imagínate, vos tenés un familiar directo, tu madre, tu padre, que está viviendo en otro lugar y por esta pandemia no podés venir a visitarlos. Si venís, tenés que venir con el hisopado y a su vez tenés que estar en cuarentena y después visitarlo, porque nosotros no podemos permitir que venga alguien de un lugar de circulación comunitaria como si no pasara nada y vaya al hospital a ver un familiar. ¿Qué crees que pasaría si esa persona se va a hacer un portador asintomático y contagia no solamente a la persona enferma, sino al personal sanitario del hospital? Habida cuenta de lo que pasa en muchas ciudades alrededor nuestro, eso es produce un contagio impresionante, porque al otro día estamos haciendo un desparramo de 500 personas, sin ningún tipo de duda. No tengo duda porque pasó en Bragado, por ejemplo. ¿Sí? Por supuesto, pero esto no es una cuestión de que pasa en otros lugares porque no hay controles o porque... No. Fíjate, Bragado pasó porque está más cerca de Buenos Aires y del conurbano, entonces tiene mayor circulación. Tiene, por ejemplo, una empresa como la Acería de Bragado, donde tiene una gran cantidad de afluencia. 500 empleados. Y bueno, imagínate. Nosotros acá, las empresas de Pehuajó, yo he tenido reuniones con casi todos. O si no te digo con todo, porque la verdad y hemos tenido una muy buena recepción, y nosotros trabajamos mucho sobre la concientización. Acá no hay ninguna posibilidad de que vayamos a salir de esta pandemia, sino es con el compromiso. Cuando digo el compromiso yo les planteo siempre que la pandemia, cada uno tiene que hacer su propia pandemia. Para mí, con el que me encuentro está infectado, o yo estoy infectado para el que me encuentro, ¿se entiende?
Ujú. De esa manera uno trata de cuidarse con respecto al distanciamiento, con respecto a la colocación del barbijo. Eso es fundamental. Entonces, por ejemplo, en las empresas hemos hablado mucho sobre la trazabilidad de los empleados, cómo deben estar ubicados los empleados, que tiene que haber una sola circulación para que de esa manera, en el momento que lleguemos a tener positivo, no tengamos que cerrar la empresa. Ujú. Entonces, para eso se necesita un trabajo coordinado, primero con las empresas, segundo con las autoridades sanitarias correspondientes y tercero con los controles. Y eso hemos tratado de hacer desde hace 5 meses y venimos trabajando todo el día con ese sistema y hasta ahora va funcionando, pero bueno, también entiendo que en algún momento vamos a tener más casos, como ha pasado en otras localidades, Jo- no tengo mucha duda. José, había, hablando de ya la parte epidemiológica para dejarte en libertad, 5 hisopados ayer. 5 hisopados todavía no llegaron, Ajá. fíjate que está empezando a pasar lo que hablábamos el otro día. Sí, sí, la cantidad. Eh, De la Va a cantidad. haber más cantidad de hisopado y va a haber mayor demora. No obstante, nosotros tomamos rápidamente, en el momento que se hace el hisopado, ponemos a esas personas, por supuesto, en aislamiento hasta tener el resultado. Así que bueno, vamos a ir viendo. Todavía no lo tenemos, Daniel. Bien. José, gracias. No, gracias Buen a vos. día, hasta luego. Bueno, el secretario de Salud de la Municipalidad de Pogajó, José Pichetto, hablando de estas habilitaciones, de la cuestión general, de los controles, etcétera. Que siempre está bueno que repasemos esta historia, más allá de justos y sabores, como yo siempre digo, que tienen que ver con si estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la cuarentena. No me meto en ese terreno, no pienso en